Se dice que las reencarnaciones son reales, que si en nuestras vidas pasadas no cumplimos con el objetivo por el que habíamos venido al mundo, entonces se nos da una nueva oportunidad para lograrlo con otro cuerpo. Según los versados en el tema, volvemos sin las memorias de esas épocas pasadas, pero con el paso del tiempo, inconscientemente podemos ir recordando lo que vivimos en nuestros antiguos cuerpos. Hoy te presentaré 3 experiencias en las que los protagonistas hubieran preferido no tener los recuerdos de sus trágicas vidas pasadas. Wilson. ¿Nunca has sentido que perteneces a otro país? Quizás sea porque las costumbres y hábitos del lugar en el que vives no los sientas tuyos, o directamente te disgusten, o posiblemente solo lo sientes en el alma, como si tu corazón perteneciera a otro lado. Yo viví esto por muchos años. Irlanda e Irlanda del Norte son países que desde que tengo memoria me han cautivado. Sus dialectos y sus acentos tan curiosos y diferentes me llamaban muchísimo la atención. Recuerdo que siempre me ponía a ver fotos de esas zonas del planeta y me imaginaba caminando entre sus calles, maravillada por los cielos grises y el clima frío, o recorriendo sus vastos campos verdes. Y no era nada más eso, sentía por alguna razón una nostalgia muy fuerte, como si yo viniera de ahí en realidad y tuviera la necesidad de volver. Es muy extraño de explicar, pero sé que algunos sabrán a lo que me refiero. Tanto fue ese sentimiento que recuerdo que en mis redes sociales de aquella época siempre me ponía como apellido Wilson. Por alguna razón ese apellido me llamaba. No es que fuera el más bonito ni mucho menos, simplemente lo sentía mío. Muchos me preguntaban si de verdad era mi apellido, y yo les mentía diciendo que sí, que tenía ascendencia irlandesa. En fin, cuando crecí, mis ganas de ir a conocer Irlanda y su vecino al norte no hicieron más que aumentar. Y finalmente, con el apoyo de mis papás, tuve la oportunidad de ir hacia allá por un mes acompañada de un amigo. Comenzamos por Irlanda del Norte. Desde que llegué me sentí como en casa. De verdad, la gente era increíble y todo me era tan familiar que quería quedarme a vivir allí por siempre. Recorrimos muchos sitios turísticos y algunos no tanto. En nuestros últimos días en ese país llegamos al sur, a una ciudad de nombre Enniskillen. Nuestro objetivo era visitar un castillo que estaba ahí, pero fue inevitable no perderse entre las hermosas calles. Una de ellas era Belmore Street, que nos terminó llevando al memorial de guerra de Enniskillen. En cuanto mis ojos se posaron en esa estructura, un miedo que jamás había sentido comenzó a aferrarse a mí. Se trataba de un terror puro que me decía, me gritaba que iba a morir ahí. Me costaba respirar. El motor de los autos pasando cerca de nosotros me hicieron temblar. Fue como si todo a mi alrededor estuviera recordándome algo, no lo sé. Me caí de rodillas y empecé a ponerme histérica. Mi amigo se preocupó mucho por cómo me estaba poniendo. Era claro que algo me pasaba. Me dijo que respirara, que todo estaba bien. Yo no entendía lo que estaba viviendo. Al final no tuve el valor de quedarme ahí y le dije que nos alejáramos. Y así como el miedo llegó, se fue. Esto que voy a explicar sonará muy descabellado, pero les juro que sentí como si estuviera muriendo. Me sentí en un gran peligro y un calor sofocante me envolvió. El resto del viaje en Irlanda fue precioso, pero siempre me quedó esa duda sobre lo que pasó en Enniskillen. Meses después, la curiosidad me hizo querer buscar información de la ciudad y fue entonces que encontré la noticia. Ahí, justo donde estábamos, hubo un atentado terrorista hacía muchos años. Varias personas murieron en el lugar y una de ellas se llamaba Marie Wilson.
Enterarme de esto para mí fue algo muy fuerte y que aún no alcanzo a comprender. Pero las pruebas ahí están, y no me queda más que creer que la reencarnación es real, o que las coincidencias de la vida a veces pueden ser ridículamente convenientes y espantosas. Guerra. Hola, me llamo Sasha Cáceres. Mi experiencia no tiene un gran trasfondo. Todo salió por pura curiosidad. Hace unos años yo estudiaba los primeros niveles del curso de cierto idioma en una escuela. Ahí conocí a una chica muy interesante que tomaba el mismo rumbo que yo cuando regresábamos a nuestros hogares después de clases. Eso nos daba mucho tiempo para platicar. Entre las cosas de las que charlábamos, ella me contó sobre su habilidad para hacer regresiones de vidas pasadas. Para quien no sepa, se supone que las regresiones son técnicas de hipnosis para que puedas volver a vivir los recuerdos de las personas que te precedieron. Interesada, como es normal cuando te cuentan esto, le dije que si me podía hacer una de estas regresiones. Ella me dijo que sí, pero que necesitábamos un poco de preparación. A lo largo de unas semanas me puso ejercicios de meditación que seguía al pie de la letra. Cuando estuve lista, me llevó a su casa y me acostó en un lugar cómodo. Me pidió que me relajara, que despejara mi mente y empezó a decirme ciertas cosas que poco a poco me condujeron a un estado de somnolencia. No sé bien si me dormí o si todo pasó mientras estaba plenamente consciente, pero en mi mente pasaron muchas imágenes clarísimas. Me vi dentro de una casa pobre. Afuera nevaba y se escuchaba el sonido de rifles, bombas y gritos. Me encontraba acurrucada en una esquina con mi mamá. Había un poco de comida sobre la mesa, supongo que íbamos a cenar. Entonces el estruendo afuera se intensifica. Los disparos están muy cerca. Comienzan a golpear la puerta, la cual es derribada en pocos segundos por unos soldados. Escucho a mi madre decir ciertas palabras que no entendía del todo por estar en otro idioma. Sin embargo, sí que sabía qué idioma era. A partir de ese momento la visión se oscurece. No recuerdo bien lo que pasa entonces, pero lo único de lo que estoy segura es de que fui abusada por esos soldados. Me despierto llorando. El corazón me late tanto como puede. Mi amiga trata de tranquilizarme. Sabe que algo no fue bien. Al final logro calmarme y le cuento todo. Ella está muy sorprendida, casi tanto como yo. Al principio no te dije qué idioma estudié. Era el ruso, el mismo que hablaba mi mamá en el sueño. Nunca supe exactamente por qué me gustaba. Solo quería conocerlo, hablarlo, pero ahora creo que sé en realidad de dónde surgió el interés. Y como datos extra, por los ropajes, deduzco que los soldados eran alemanes y estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto son conjeturas mías, pero tienen sentido, ¿no? En cualquier caso, estoy atónita por lo que viví. Se sintió tan real, tan triste, pero sobre todo, tan revelador. Gusto por la sangre. ¿Qué tal? Soy una señora de 3 hijos y mi historia tiene que ver con uno de ellos. Como no es mi intención perjudicar a mis niños, los nombres que daré son falsos. Salvador, Raúl y Guillermo tienen 35, 28 y 20 respectivamente. Tanto Salvador como Raúl, al ser los más grandes, tienen ya un trabajo y una familia que mantener. Son hombres de bien y nunca me han causado problemas. Sin embargo, Guillermo, que aún vive conmigo, es otro caso. Él desde pequeño fue un chico errático. No le gustaba estar en casa y se hizo de amistades que poco le aportaron a su vida. Cuando entró a la preparatoria, comenzó a faltar a la escuela sin que yo me enterara.
No fue sino por las llamadas de la escuela que supe de sus inasistencias. Cuando lo confrontaba, no solamente me gritaba, sino que varias veces intentó golpearme. Yo no soy una madre que se ande con tonterías, así que le daba unos buenos correctivos físicos. A Salvador y a Raúl nunca les pegué porque no me dieron razones, pero ellos sabían muy bien que no debían meterse conmigo y que debían irse por la derecha si no querían unas cachetadas. Sé que ahora hacer eso está mal visto, pero en mis tiempos funcionaba y la prueba está en que ellos dos ahorita tienen una vida ejemplar. Pero bueno, volviendo con Guillermo, recuerdo que desde que era muy niño tuvo comportamientos raros. Estaba como obsesionado con la sangre. Nunca se me va a olvidar el día que se cayó por accidente en la calle y la rodilla se le raspó lo suficiente como para sangrarle. Lo primero que hizo fue llorar, pero en cuanto vio el líquido rojo saliendo de la herida, quedó hipnotizado. Se calmó de inmediato y con el dedo tocó la sangre. La frotó en sus dedos, la olió y la probó. En ese momento me miró. Su rostro mostraba que estaba espantado, pero fascinado. Desde entonces, cada vez que se lastimaba y sangraba, lejos de perturbarse, se maravillaba. El problema llegó cuando poco a poco comenzó a encontrarle el gusto a lastimarse para ver esas gotas rojizas. Lo regañé tantas veces que perdí la cuenta. Lo llevé con psicólogos y no entendían por qué le surgió ese placer tan extraño. Mi relación con él se fue desgastando a raíz de nuestras peleas por no dejarlo lastimarse. Escondí tijeras, cuchillos y cualquier cosa que pudiera usar él para sus fines. Pero no tardó en encontrar otro método: lastimar a sus amigos. Varias veces me llamaba la mamá o el papá de alguna amistad suya para avisarme que Guillermo le había sacado sangre a su amigo. En un inicio, aparentemente lo hacía jugando, pero luego los juegos se convirtieron en accidentes, y estos dejaron de parecer accidentes en poco tiempo. Estaba muy preocupada por su seguridad y la de aquellos que lo consideraban su amigo. Quizá ahora te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con lo de la reencarnación. Bueno, pues antes de que su mente se trastornara, cuando tenía unos 8 años, él decía que hace mucho tiempo fue un asesino. Me decía con un aterrador detalle cómo torturaba a la gente, con qué armas. Y esto era lo más curioso, porque ni siquiera sabía el nombre de los instrumentos, pero los describía de tal modo que ya me hacía una idea de cuál hablaba. Entiendo que los niños puedan inventarse cosas, pero este tipo de cosas, y cómo lo contaba, me ponía los pelos de punta. Siempre pareció como que para él era un asunto de menor importancia, como si fuera tan natural como decirme que le gustaba caminar. Todo esto y más cobró sentido cuando comenzó su gusto por la sangre. Nunca fui creyente de las reencarnaciones, pero es que no sé qué más pensar dadas las muchas pruebas que he tenido con Guillermo. Mi pobre hijo al final recorrió caminos que lo llevaron a muy mal puerto, y las personas que conoció no le ayudaron para nada. Las sustancias ilícitas destruyeron su vida. Actualmente está internado en una clínica de rehabilitación. Lo de ser asesino parece que ya se le ha olvidado, pero me temo que tarde o temprano sus acciones inconscientemente demuestren lo contrario. Lo único que espero es que nunca llegue a lastimar a alguien de verdad.